iglesia, de este lugar que nos ha hecho tanto bien. Aquí celebramos con ustedes, les abrazamos y celebramos que la gracia del Señor ha estado con nosotros por todos estos años y todos los que están por venir. Esta es la iglesia que me vio nacer, los amo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, desde aquí de la Iglesia Central, celebrando nuestros 120 años en gratitud, orgullosos de servir desde esta comunidad para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Nos privilegia ser parte de esta iglesia a la que hemos llegado y ha abierto su corazón para recibirnos y nosotros nuestro corazón para acogerlos a Él. Que Dios les bendiga. A mi iglesia amada, en su 120 aniversario, un abrazo, un beso, les amo. Aquí me crié en el Evangelio, aquí nacieron mis hijas, nació mi nieto. ¿Cómo no quererlos, iglesia? Les amo, felicidades y vamos adelante. Esta es una ocasión de privilegio y de alegría. Celebrar el aniversario de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo Central en Bayamón, Puerto Rico. Este servidor viene de la Iglesia Discípulo de Cristo en la Loma Río Piedra. Y recientemente, en febrero de este año, pues, he tenido la dicha, la alegría y el gozo de celebrar en lo que es la iglesia, que es la comunidad del amor y de la fe. Celebramos los logros de nuestra congregación y en la renovación de nuestra fe nos comprometemos a este evangelio liberador. Felicitaciones por este momento. Que Dios les bendiga mucho y en la plenitud del amor les comparto este aviso, esta celebración. Amén. Saludos hermanos, me habla Lucy Rivera, aquí con mi esposo Luis Félix Rivera. Le deseamos mucho a la iglesia más bendiciones del Señor el resto de los años que nos quedan. Muchas felicidades, iglesia, que tengamos muchos años juntos de trabajo y de compromiso. Dios les bendiga. Nuestra iglesia central cumple 120 años y de esos 120 años, en alrededor de 65 de ellos, nuestro querido hermano Roberto Tricoche ha sido parte integral del peregrinaje, de la vida, de la trayectoria de nuestra iglesia, más de la mitad de los años que cumple la iglesia. Aquí tenemos a nuestro hermano Roberto Tricoche, que es un testimonio de servicio, de consistencia, de fidelidad al Señor y a nuestra iglesia central, un centralino de pura cepa. Roberto, un regalo tenerlo aquí para nosotros en la iglesia. Más o menos, ¿para qué año usted llegó a la iglesia, Roberto? Para el año 1954, que entonces me mudo de Guamo a Bayamón. O sea, que usted vino de la villa de San Blas de Illesca. Correcto. Y llega a la iglesia en el 54, quiere decir que don Juan Rosa era el pastor, ¿verdad que sí? Juan Rosa era el pastor de Juan la Rosa iglesia Álvarez. central para ese momento. ¿Y cuándo usted va entonces a las aguas bautismales, don Roberto? Para el mes de junio de 1955. Qué bien.
Juan Rosa es el que oficia el Juan bautismo. Rosa es el que me bautiza. ¿Y cómo de Coamo usted llegó a la central de Bayamón? ¿Cómo usted llega por primera vez a pisar la iglesia central? Bueno, a mi regreso de Corea, que ya por una carta que me había mandado Rafaelina, que era mi prima, le prometí que cuando regresara de Corea iba a llegar a la iglesia con ella. Y entonces ahí es donde decido también al mismo tiempo hacer planes y mudarme a Bayamón. Ese nombre de Rafaelina Brenes, la gente lo puede asociar en la iglesia con alguien que tenemos allí la bendición de contar con ella todavía, ¿verdad? Perdóname. Que ese nombre de Rafaelina Brenes lo podemos asociar con alguien que todavía contamos con la bendición de que está allí con nosotros, ¿verdad? Correcto, sí, muy bien, seguro que sí. Porque ella es hermana de Rosín Brenes. la hermana de Rosín Brenes. Y doña Rafaelina eventualmente se convirtió en quién, Roberto. En mi esposa, Claro. para el año 1956, 24 de marzo para ser más exacto, de 1956, nos casamos. Qué bien. Además de que don Juan Rosa era el pastor, Roberto, ¿qué gente usted recuerda en ese momento en la vida de la... que estaban presentes en la vida de la iglesia? Se ha colado un poquito por ahí el sol. Estamos en una grabación, esto es parte de la vida. Para ese tiempo, cuando yo paso a formar parte de la familia de la centralina, de la iglesia centralina, entonces estaba la hermana Justina Ongay, Claro. Delia Ongay, su hija, y Elba. Su hijo menor, Aníbal Nigo. Ajá. Además de doña Justina, estaba pues el hermano Warneck, Claro. el papá de Josefina Me Warneck. acuerdo de ese nombre, seguro. Estaba también... Cuando yo llegué a la iglesia, todavía doña Josefina, la hija de Mr. Warner, estaba viva. Correcto. Al poco tiempo ya falleció. Sí, Me acuerdo, sí. lo recuerdo a ella. Warneck era uno de los miembros de la iglesia. ¿Ya Carmen Pérez y Rafa estaban en la central? Entonces, ya Carmen Pérez Era parte de era parte de la iglesia con su hermano Wilfredo Pérez, Geo Pérez, Héctor Pérez y otras dos hermanas. Para esa época. En los 50 fue que también llegó a la iglesia, por ejemplo, gente, pensando en gente que nosotros llegamos a conocer, gente como Juanita Andújar y su familia, llegaron en los 50 a la iglesia. Marcelina Rivera, yo creo que también por esa época fue que llegó a la Marcelina iglesia. Rivera, Marta Rolón, María Rodríguez, Encarnación Martínez, Encarnación Ayala. Qué bien. Hay otra persona que siempre se me escapa el nombre. Yo no sé si las hermanas Ortega, Marta Ortega, Virgen Ortega, por ahí también estuvieron llegando. Llegan un poquito después. Marta Ajá. Ortega, Josefa Ortega, Virgen Ortega, llega Exacto. después. Y de los Vázquez, de Luis Vázquez, Hilda Vázquez, Luis Vázquez ya estaba allí. Ramonita Vázquez. Ah, ya estaba Luis. Luis no había llegado todavía, pero Ramonita y el papá, que vivían allí en Pueblito Nuevo, eran parte de la iglesia. Y Raquel Gómez. Y Raquel Gómez. Raquel Gómez Olmo. Muy fiel, muy trabajadora con la iglesia. ¿Y qué recuerdo así, Roberto? ¿Qué recuerdo? Sabemos que podríamos decir muchísimas cosas, pero de una manera sucinta, ¿cuál es el recuerdo suyo de la iglesia en ese momento? En términos de la vida de la iglesia, del funcionamiento de la iglesia, del ambiente en la iglesia. Si usted piensa en ese momento, Roberto, en esos primeros 5 o 7 años de usted haber llegado a la iglesia, ¿qué sentimiento eso le trae? ¿Qué recuerdo? Pues maravilloso, porque era, como diríamos, una coinonía, pero bien
genuina, bien, un amor que por eso era que le decían la iglesia del amor. Del amor. Pues por eso, amorosa, por eso es que yo me he sentido así, amado. Por eso es que yo digo en la oración, ¿verdad? Con el amor que me recibieron. Sí, Señor. Porque era no encuentro cómo explicar que con ese amor que me recibieron y pasé a formar parte de la familia centralina. Fíjese, Roberto, cuando yo escucho a personas ahora que han llegado más recientemente a la iglesia, es bien, ahora que usted lo dice, me resulta bien valioso escuchar eso, porque dicen eso que usted está mencionando. Ese amor de la iglesia, ese calor, así que parece que eso se quedó como en el ADN de la iglesia, ¿verdad? Mucha gente, cuando yo hablo me identifican la iglesia con la iglesia del amor, que era muy amorosa. Después, desde que usted llegó a la iglesia, ahí ha estado usted todos estos años. Quiere decir que llegó después de don Juan Rosa Álvarez, llegó Jordán. El Mundo Jordán, Mac Díaz, Dominguito a principios de los 70. Dominguito Rodríguez. Un poquito más tarde en los 70 estuvo Abednego, ¿verdad? Si la memoria no me traiciona. Más adelante Héctor Rivera. Daniel Narváez. Por supuesto. Por supuesto. Y el de ahora. Ok. Bueno, tuvimos un suplente en ese espacio entre Daniel y el pastor de ahora. Estuvo un tiempo el reverendo Geraldo Cintrón. Geraldo Cintrón. Muy bien, sí. Tuvo Geraldo Cintrón, que estuvo unos meses en la iglesia y que ahora es parte, y que de unos años para acá es parte de nuestra iglesia. Parte de la iglesia también. Saludos a Gerardo Luis Cintrón, que también es parte del encuentro de esta noche. Roberto, una última cosa. ¿Qué palabra en esta etapa de la vida que usted ya lleva, ha estado 60 y pico de años, 65, 66 años en la central? La iglesia está cumpliendo 120 años. ¿Qué palabra usted le regala a la iglesia en este momento? ¿Qué sigue significando la iglesia para usted? Fantástico es mi relación con los hermanos, porque de eso se trata el amor de Cristo, ¿no? De manifestarlo a todos los hermanos de la iglesia, para seguir, fomentando el crecimiento y la expansión en términos de familia cristiana en la iglesia. Y eso es una de las cosas que más me ha hecho permanecer. Sí, señor. Porque éramos una familia verdaderamente cristiana. En todas las actividades todos estábamos ahí juntos, bregando. Es maravilloso que usted hable de cómo otros lo ayudaron a usted a permanecer, porque con el tiempo, Roberto Tricoche, nosotros también tenemos que agradecerle a Dios por gente como usted que ha ayudado a otros a permanecer. Yo quisiera destacar, esto no se puede acabar, cuando yo llegué a la iglesia, ya Roberto, por razón de que enviudó. ¿En qué año fue que usted enviudó, Roberto? 90. En el 90. Cuando yo llego a la iglesia, ya Roberto estaba casado con un ser humano también maravilloso, especial, que yo tuve la bendición de pastorear. Extraordinario. Un ser humano maravilloso, eso es así, una mujer extraordinaria, exquisita, con una sabiduría, con una capacidad de penetración espiritual. Fantástico. Nuestra querida María Josefa. Y acompañamos a Roberto en ese proceso. Y María Josefa también fue una servidora fiel
de la iglesia y queremos en este momento hacer contar nuestra gratitud, Roberto, porque también conocimos a Fefa, como le decía Daniel Perin-Yaquet, el vecino suyo aquí al frente. Entonces, siempre he recordado a Daniel. Fefa. Roberto, todos esos años en la iglesia, ¿qué le ha traído eso a su vida? ¿Qué le ha traído eso a su vida? Todos estos años en la iglesia, usted ahora haciendo el inventario de su vida, ¿qué me ha traído? ¿Qué le ha traído eso a la iglesia? ¿Qué le ha traído eso a su vida? Estos 60 y pico de años de estar en los caminos del Señor y todos ellos en la iglesia central. Porque la única iglesia en la que usted se ha mantenido desde ese momento para acá ha sido en la central. ¿Qué le ha traído eso a la vida suya? Yo, si algo tengo que agradecerle, ¿verdad? Todo ese tiempo que he estado ahí, precisamente, ¿verdad? Esa paz con que me he sentido después de haberme convertido al Evangelio, el estar en la iglesia central y sintiéndome como parte de una familia, pues eso a veces yo he manifestado que eso me ha prolongado la vida. Qué bien. Porque al estar ahí en la iglesia central le ha dado más vida a usted. Correcto. De esa es la manera que yo lo veo. Y ahora pienso si yo no hubiese estado en la iglesia central, ¿dónde estaría yo? Pero en la iglesia central, y vuelvo y lo recalco, con ese amor que me recibieron, y eso para mí es fundamental. Y yo puedo testificar que hoy, además de ese amor, hay un gran respeto. Hay un gran respeto por usted en todos los grupos. Roberto, díganos bajito, ¿qué edad usted tiene? ¿Qué edad usted tiene, Roberto, ahora mismo? Acabo de cumplir 89. Haga la cuenta, hermano. De esos 89 van 65, 66 en la vida de nuestra iglesia. Roberto, gracias. Gracias, Roberto, por ese ejemplo de fidelidad, por ese testimonio de perseverancia y por esa forma de haberle servido durante todos estos años a la iglesia. He estado pues ocupado, menos el del pastor. y extraoficial por ahí, como que en alguna forma he bregado, pero claro. Pero sí he estado colaborando. Pues yo sí fui tesorero, presidente de finanzas, presidente de evangelismo, pues he estado pues ha estado en todas las bases y todo lo ha hecho ya, pues, lo ha hecho con dedicación y con amor. Si algo tengo que confesarles que a estas alturas no me comprometo mucho porque ya no es lo mismo. Claro. Pero sí, todavía hay el deseo de seguir. Pero no quiero comprometerme porque pues... Pero fíjese, Roberto, para nosotros el mero hecho de contar con usted y de tenerlo allí nosotros recibimos luz de Dios teniendo gente como usted allí. Así que gracias, Roberto. Les enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos de bendiciones y felicidades a nuestra amada Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Central, en su aniversario número 120. Leo el pasaje bíblico en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos del 10 al 13. Luego, leeré en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Romanos 12. Del 10 al 13 dice de la siguiente manera: En el amor entre hermanos demuéstrense cariño, estimando a los otros como más dignos. Con celo incansable y fervor de espíritu sirvan al Señor. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento, perseverantes en la oración, solidarios con los consagrados en sus necesidades. Practiquen la hospitalidad. Por su parte, en 1 Corintios 4, 1 al 2, el texto bíblico dice lo siguiente:
Que la gente nos considere como servidores de Cristo y administradores de los secretos de Dios. Ahora bien, a un administrador se le exige que sea fiel. Que el Señor bendiga su santa palabra. Que Dios les acompañe y les brinde salud y alegría. Hermanas y hermanos, les saluda su hermana en Cristo, Carmen Tocuyo. Hoy, como parte de la celebración de nuestro aniversario número 120, les compartiré qué ha significado la Iglesia Central para mí. Llegué a la Iglesia Central por Delia Ongay, quien fuera la esposa de mi abuelo materno. Y ella, como le decíamos de cariño, fue una líder muy destacada en nuestra iglesia por muchos años, y sus hijas Justina y Anelva, desde muy niñas, participaban también en los ministerios musicales de la Central. Ellas me llevaron a la iglesia y a mí me llamó mucho la atención el formato de los cultos y la música, cómo se cantaba, el uso de las panderetas, las palmas, la batería, tanto así que yo procuraba quedarme a dormir en la casa de mi abuelo todos los fines de semana para poder ir a la iglesia. En ese tiempo había cultos en las mañanas, los domingos y en la noche. Íbamos a los dos cultos. Más adelante empecé también a ir al culto de oración que se celebraba los sábados a las 2 de la tarde, el cual era en un salón en el segundo piso al que le llamaban el aposento alto. De ese tiempo recuerdo a personas como doña Rita Mayor, Delfina Ayala e Isabel Mayor, quien fue una diaconisa muy dedicada. Recuerdo también, porque me llamaba mucho la atención, cómo oraba la hermana Cándida Muñoz, quien tenía una voz muy potente y oraba con una intensidad que llenaba el salón cuando era en el segundo piso y el templo cuando era en el culto de los domingos. Me bauticé siendo pastor el reverendo Domingo Rodríguez. Poco tiempo después, mi mamá empezó a ir a los cultos de los sábados y luego también se integró de lleno como miembro de la iglesia. Con el pasar de los años, mi papá también vino a los caminos del Señor y llegó el momento donde íbamos todos juntos al templo.
Desde entonces mis padres Jesús y Petrita son parte de esta comunidad de fe. En la adolescencia y siempre siguiendo la juntilla con mis tías Anelba y Justina, participamos en un grupo musical que se llamó Éxodo. Hubo muchas voces, entre las cuales estuvo Anelba, Lisette, quien es la secretaria de la iglesia hoy, Olguita Castrillón, Ivonne Dávila y Mayra Coto, a quien desde esos tiempos me une una gran amistad. También pertenecieron a ese grupo los hijos del hermano Roberto Tricoche, Denis y Tito, quien también sigue siendo nuestro gran amigo. En uno de los primeros ensayos del grupo se empezaron a repartir los instrumentos musicales. Y aunque yo tocaba guitarra, cuando repartieron los instrumentos, lo que faltaba era un conguero o una conguera. Y ahí estaba yo. Lo que les quiero decir es que mi afición por la percusión comenzó ese día allí en la iglesia central. Recuerdo con mucho cariño a mi primera maestra de escuela bíblica, la hermana Rafaelina Brenes, quien pasó a la historia de la iglesia como la primera mujer anciana. Y yo hoy digo con mucho orgullo que no solo fue la primera mujer, sino que fue la primera mujer negra en pertenecer al cuerpo de ancianos de la iglesia. Recuerdo también por su voz a la hermana Elena Coto, que cantaba una segunda voz natural muy afinada. Cuando Elena cantaba, yo escuchaba siempre su voz por encima del resto de la congregación. En la adultez, y ya teniendo mis 2 hijos, nos mudamos a Dorado. Vivíamos muy cerca de la iglesia de Espinosa y estuvimos un tiempo allí siendo pastor el reverendo Justino Pérez. Casualmente, en una celebración de aniversario, el año en que se develaron las fotos de los pastores que están en el pasillo, mis padres nos invitaron y vinimos de visita ese domingo. Ese día, cuando saludé a Mayra, quien dirigía el coro de niños, me dijo: necesito voces para el coro, tráeme a los nenes. Y ahí, una vez más, los hilos, o podríamos decir las cuerdas de la música, nos trajeron a mi iglesia central, esta vez a una experiencia musical que yo sé que fue muy importante en la vida de mis hijos también. Lo que soy hoy tiene mucho que ver con toda la palabra escuchada, la música cantada y el abrazo de tantas hermanas y hermanos en esta amada iglesia durante todos estos años. La fe, el mirar al futuro con esperanza y el tener la certeza de que el Señor siempre, siempre camina a nuestro lado, son cosas que he aprendido en mi iglesia central. Celebremos 120 años de historia y de proclamación de la palabra del Señor de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo Central. Una iglesia solidaria, amorosa y que sigue siendo luz allí en el centro del pueblo de Bayamón. Les envío un fuerte abrazo y les comparto uno de mis versículos favoritos. El Salmo 23, el versículo 6, lee así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando una iglesia celebra su aniversario, hay 2 puntos, hay 2 asuntos que están preferentemente en la agenda del corazón en ese momento. El primero, naturalmente, es el sentido de regocijo, de festejo, de mirar con alegría, con gratitud, el camino que se ha recorrido. 120 años de un proyecto que ha valido la pena, que ha dado buenos y permanentes frutos, con sus alzas también, con sus bajas, porque es una institución que está formada por lo que somos nosotros, los seres humanos. Pero celebramos la fidelidad del Dios que ha caminado a nuestro lado por 120 años. Celebramos las huellas, las marcas de hombres y de mujeres en distintos momentos durante estos
120 años que han dejado una impronta, que han dejado una huella digital de servicio, de entrega, de compromiso, de afanarse dignamente en las lides del Evangelio, de proclamar esperanza y de mostrarles a los seres humanos que nos rodean, como también lo descubrimos un día nosotros mismos y nosotras mismas, la enorme capacidad transformadora y liberadora del Evangelio de Jesucristo. Eso lo estamos celebrando, lo estamos afirmando, lo estamos festejando, pero también es un momento para tender la mirada hacia el futuro, revisar en este momento cuáles son las rutas por las cuales la voluntad de Dios nos quiere llevar. Discernir, distinguir, mirar con precisión cuáles son los caminos, cuáles son las latitudes y las longitudes por donde este tiempo nos lanza, nos tira, para que nosotros procuremos hacer una realidad del reino de Dios y su justicia. Siguen siendo muchos los retos, los desafíos, los propósitos inconclusos, los sueños que se siguen anhelando en el camino, y sobre todas las cosas, hermanos y hermanas, el deseo, el anhelo, eso que nos llena de querer, de procurar que nuestras vidas sean dignas del llamado que hemos recibido. Dios bendiga a nuestra iglesia en estos 120 años. Dios de la vida, gracias por tanto y gracias por lo que queda por delante, por los caminos que tú nos ayudarás a descubrir, a discernir y a trazar en el presente más inmediato y en el futuro más lejano. Gracias por la gente que amó esta obra, gracias por la gente que está y gracias por los que vendrán. A tu nombre sea la gloria por estos 120 años y por muchos más. Por Jesucristo, el Señor de la iglesia, del universo y de la historia. Amén. Amén y amén. A todas las personas que han hecho posible que este encuentro de esta noche haya sido tan hermoso y tan edificante, nuestra gratitud. Iglesia Central, seguimos en el nombre del Señor. Anhelo trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la
en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupada siempre estar en la viña del Señor. Amén.